Hoy en Historium te contamos lo más interesante de los 2 años de guerra entre Ucrania y Rusia. Antecedentes del conflicto. La guerra en Ucrania tiene sus raíces en las tensiones históricas entre Ucrania y Rusia. Tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania se inclinó hacia una mayor integración con Europa, lo que provocó tensiones con Rusia. La situación se agravó en 2014, cuando Rusia anexó Crimea, una región que había sido parte de Ucrania. Esto desencadenó un conflicto en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Luhansk, donde los separatistas prorrusos se rebelaron contra el gobierno ucraniano. A pesar de los esfuerzos de paz, el conflicto ha continuado, con ambos lados acusándose mutuamente de violar los acuerdos de alto el fuego. Desarrollo del conflicto. El conflicto en Ucrania se intensificó el 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas invadieron Ucrania desde Rusia y Belarus. Los bombardeos sobre las ciudades ucranianas y los combates en varios puntos del país no se detuvieron. A pesar de la resistencia ucraniana, las tropas rusas avanzaron desde el norte, este y sur sobre las principales ciudades. La planta nuclear de Chernobyl fue capturada por los rusos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó una movilización militar general para garantizar la defensa del Estado. Sin embargo, la guerra ha generado cambios en la balanza del poder multipolar. A finales de 2022, la guerra se estancó, con ambos lados acusándose mutuamente de violar los acuerdos de alto el fuego. A medida que el conflicto entra en su tercer año, la comunidad internacional sigue buscando soluciones para poner fin a la violencia y restaurar la paz en la región. La guerra ha dejado un rastro de destrucción y sufrimiento humano, y su resolución sigue siendo un desafío para la comunidad internacional. La guerra en Ucrania es un recordatorio de la fragilidad de la paz y la necesidad de esfuerzos diplomáticos para resolver los conflictos. El impacto humano. El impacto humano de la guerra en Ucrania ha sido devastador. Según la ONU, la guerra ha provocado una crisis en el costo de vida, con 1.600 millones de personas expuestas a al menos una dimensión de la crisis. Además, se calcula que 1.200 millones de estas personas viven en países muy vulnerables a las 3 dimensiones de la crisis: alimentaria, energética y financiera. La guerra ha desplazado a millones de ucranianos, creando una crisis de refugiados en Europa. Se estima que hay más de 6 millones de refugiados ucranianos. La mayoría de ellos están en Europa. Además, la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania reportó más de 10.000 víctimas civiles ucranianas y más de 20.000 heridos a finales de 2023. La crisis de Ucrania corre el riesgo de llevar a 1.700 millones de personas, más de una quinta parte de la humanidad, a la pobreza, la indigencia y el hambre. Ucrania y la Federación de Rusia proporcionan el 30% del trigo y la cebada del mundo, una quinta parte del maíz y más de la mitad del aceite de girasol. La guerra ha interrumpido esta fuente esencial de alimento para algunas de las personas más pobres y vulnerables del mundo. El impacto económico. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto económico significativo a nivel mundial. La invasión de Rusia a Ucrania ha provocado una volatilidad en los mercados financieros, con un aumento en los precios del gas y del petróleo. Esto ha llevado a un incremento en los precios de la energía y los combustibles, afectando a la economía global. En particular, la economía de Ucrania ha sufrido enormemente, con el Fondo Monetario Internacional estimando una caída del PIB entre el 25 y el 35%. Las economías de la Unión Europea, incluyendo España, han sentido el impacto debido a su dependencia del gas y petróleo de Rusia, así como por sus vínculos comerciales. Además, las sanciones económicas a Rusia han añadido presión sobre los precios, lo que podría llevar a una espiral inflacionista. En resumen, la guerra en Ucrania ha tenido consecuencias económicas profundas y duraderas, afectando a la economía global y a la vida de millones de personas. Respuesta internacional. La respuesta internacional a la guerra en Ucrania ha sido unificada y decidida. La Unión Europea y sus Estados miembros han condenado firmemente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.
En respuesta a la invasión, la Unión Europea ha implementado una serie de medidas contra Rusia. Entre ellas, la creación del mecanismo para Ucrania, que proporciona una ayuda financiera previsible de 50.000 millones de euros para el periodo 2024 a 2027. Este mecanismo tiene como objetivo apoyar la recuperación, la reconstrucción y la modernización de Ucrania. Además, la Unión Europea ha prorrogado las sanciones económicas contra Rusia hasta el 31 de julio de 2024. En resumen, la comunidad internacional ha respondido con medidas económicas y políticas para condenar la agresión y apoyar a Ucrania. Futuro del conflicto. El futuro del conflicto en Ucrania es incierto. Existe la posibilidad de una escalada hacia el uso de armas no convencionales. La guerra podría traspasar fronteras, con Rusia intentando ocupar la zona sur de Ucrania para obtener un mayor acceso a Transnistria, una región separatista prorrusa de Moldavia. Esto podría convertir a Moldavia en un nuevo foco de conflicto. La guerra en Ucrania es un recordatorio de la fragilidad de la paz y la necesidad de esfuerzos diplomáticos para resolver los conflictos. La comunidad internacional debe seguir buscando soluciones para poner fin a la violencia y restaurar la paz en la región. A pesar de la relación actual entre la Unión Europea y Rusia, Europa necesitará entenderse con Rusia. La guerra ha dejado un rastro de destrucción y sufrimiento humano, y su resolución sigue siendo un desafío para la comunidad internacional. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarnos, dale a like, suscríbete al canal y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.